Señor, te damos gracias por este encuentro como familia en la fe, tanto los que están en la virtualidad como en la presencialidad. Gracias, Señor, por que tú eres el que nos convocas, porque tu Santo Espíritu, Señor, habla a nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en esta mañana. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Que sea hecha tu voluntad en nuestras familias, en nuestra Colombia, en el mundo, en Israel, en el pueblo palestino, Señor, en Ucrania, en Rusia. Háblanos hoy, Señor. Amén. Hoy voy a compartir con ustedes diría yo en la segunda parte de la exposición de la semana pasada, y le he querido llamar la fe en tiempos de la guerra. Creo que como colombianos también llevamos mucho tiempo de guerra. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, recordemos que Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Por lo tanto, había muchas situaciones de dificultad. Había pobreza, había dificultades económicas serias, había persecución. Y Santiago escribe a un pueblo que está viviendo adversidad. Y les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se va a gozar cuando esté en pruebas? Uno se preguntaría. Creo que es lo que menos uno tiene cuando se encuentra en pruebas. Pero Santiago añade algo más que debemos de saber para tener ese gozo supremo. Y es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe es probada y cuando es probada produce, se hace productiva. En nuestras teologías evangélicas hemos construido un imaginario de fe que no corresponde al texto bíblico. Vemos la fe como la que resuelve todos nuestros problemas, la que nos para de sufrir, pero no así nos lo plantea Santiago y el texto bíblico. La fe no es la respuesta, la fe es la condición. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce y produce transformación, no cambios, puesto que te hace una persona de carácter maduro, como lo dice el versículo número 4. Y es desde esa perspectiva que hoy quiero acercarme a ver la fe. No voy a hablar de la fe como un don, no voy a hablar de la fe
como la gracia para creer. No voy a hablar de la fe, y quiero que tengan en cuenta eso. Voy a hablar de la fe desde aquella fe en Cristo que es tratada en medio de la adversidad, y esto forma nuestro ser, porque produce, la prueba produce. Entonces, he querido tomar un hombre que entendió la fe en tiempos de guerra. Un hombre que entendió la fe en tiempos de adversidad y sobrevivió a ella, a la adversidad, gracias a su fe. Este hombre, su nombre significa algo así como el hombre que abrazó a Dios. El término Habacuc tiene ese significado, ese acercamiento significativo. Habacuc. Entonces, vamos a hablar del profeta Habacuc y luego vamos a conectarnos con nuestra fe hoy en nuestro entorno. Pero para que ustedes entiendan lo que significa una fe en tiempos de guerra, entonces me voy a ayudar de una pieza audiovisual que son 7 minutos, la cual me permite aprovechar mejor el tiempo y a la vez ubicarlos a ustedes en el contexto del libro de Habacuc. Entonces, escuchen, por favor, pongan cuidado. Ubiquémonos. Este era el contexto de Israel, injusticia e idolatría, décadas finales del reino del sur de Israel, y estaba un pueblo en guerra. Y venía la amenaza de Babilonia. Un profeta no es profeta porque prediga el futuro. El profetismo en la Biblia no se hace porque haya una proyección al futuro. Eso no es lo que hace un profeta, y vamos a verlo por qué no. Ese es el contexto, ese es el concepto cultural que tenemos de profecía. Son predicciones futuras, pero en el contexto bíblico eso no es lo que hace a un profeta. Encontramos curiosamente a Habacuc, que el libro de Habacuc es un diálogo con Dios. Y producto de ese diálogo y de esa oración con Dios es donde surge el mensaje al pueblo. Un profeta es aquel que habla con Dios y luego habla de parte de Dios. Eso es un profeta. Es muy diferente. No se hace profeta por los dones de revelación. No. Se hace profeta porque habla con Dios y habla de Dios. Eso es lo que lo hace profeta a cualquier profeta de los que estás en la Biblia. Pero si me habla de Nostradamus, esa es arepa de otra harina. O sea que la fe de Habacuc era profundamente relacional, contextual y dialógica. Y hay dos quejas, dos lamentos en el libro de Habacuc, y esto es lo que integra el capítulo 1 y 2. Todo esto surge de una relación con Dios. Su predicción surge del corazón de Dios. No es porque es predictivo el carácter de su ministerio, sino porque surge de su relación y su diálogo con Dios. Y esto es actual hoy también. Reino que se levante, imperio que se levante, esto es para ellos también. Recordemos dos lamentos, 5 ayes, y ahora la oración de Habacuc. La oración, el diálogo con Dios trae recursos
a nuestra fe. Bueno, creo que nos ha dado un marco básico para acercarnos al texto y el desarrollo de esto. Quiero que tengamos en cuenta que hoy vienen circulando muchos mensajes acerca del final de los tiempos y más hoy con la situación en el Oriente, lo que está pasando. Pero hay dos cosas que tenemos que evaluar. Uno, ¿es de Dios la interpretación cómo se hace? Dos, ¿es Dios quien está hablando para este tiempo? Porque Israel siempre ha estado rodeado de sus enemigos. Porque entonces ya están sacando textos diciendo que Israel está rodeado de enemigos, entonces es el tiempo del fin. Eso siempre ha sido, miles de años realmente. Pero no voy a hablar del conflicto en Oriente, no es el objeto tampoco de esta enseñanza. Más bien es poder resignificar nuestra fe a la luz de la Escritura y también discernir los tiempos, como veníamos hablando en nuestra sesión anterior. Entonces quiero que pongamos atención, que tengamos nuestras Biblias, que guardemos nuestros celulares y que de alguna manera podamos hacer extrapolación a nuestras realidades hoy. Quiero hacer una mención con respecto a la literatura bíblica y su dimensión profética. La Biblia está llena de textos proféticos. La Biblia tiene un carácter profético por naturaleza. Pero entonces cuando hablan de profético, inmediatamente se le dispara a usted la profecía en clave de predicción. Este hombre, Stuart, hay un libro que es de escuelitas que se llama Gordon Fee y Stuart, un acercamiento al Nuevo Testamento, la lectura eficaz de la Biblia, y voy a leer lo que cita en el libro. La Biblia tiene más libros proféticos que de cualquier otra categoría. En el Antiguo Testamento, 4 profetas mayores y 12 profetas menores. En el canon hebreo clasifica como los profetas anteriores, en el canon hebreo. O sea, tenemos profetas mayores, profetas menores y profetas anteriores. Los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En el Nuevo Testamento, continúo citando, se destaca el libro de Apocalipsis, el discurso escatológico de Jesús en Marcos 13, además innumerables versículos proféticos insertados en toda la temática. Encontramos en Tesalonicenses, en Timoteo, en Corintios, en Primera y Segunda de Corintios y en Segunda de Pedro. La dimensión profética en la literatura bíblica se hace evidente. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esta definición porque es un elemento importante para discernir y entender los tiempos que estamos viviendo hoy también. Profecía en su definición es más conocida como augurio, predicción o pronóstico. Solo toma un aspecto predictivo. En la profecía bíblica, sí, hay aspectos predictivos, pero la esencia de la profecía bíblica es más bien un mensaje teológico y ético para el pueblo de Dios de parte de Dios. Esta es una definición de Luis Sicre, es un teólogo y biblista especialista en profetismo. Hay un libro excelente, se llama El profetismo en Israel. La esencia de la profecía bíblica es más bien un mensaje teológico y ético para el pueblo de Dios, de parte de Dios. Entonces, tengamos discernimiento. ¿Quién habla? Por favor, no le crean a YouTube todo lo que les dice. Por favor, usted no sabe de dónde viene eso. Usted no puede pesar el mensaje. Entonces, vayamos a las Escrituras, discernamos los tiempos, entendamos los tiempos y vivámoslos como comunidad también.
porque creo que Dios también habla a través de la comunidad. Y estos son los tiempos más necesarios para vivir en comunidad. Si usted quiere vivir un cristianismo independiente, le aseguro que le va a ser muy difícil vivir su fe en tiempos de guerra. Como para darle un poquito de contexto al tema de Habacuc y también darle contexto a lo que hoy estamos viviendo en estas realidades, la primera persona que es llamada profeta en la Biblia no fue Jeremías, fue Abraham. Pero ¿y dónde profetizó Abraham? A ver, ¿dónde están las profecías de Abraham? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sí los invito a que vean los textos que por tiempo no los puedo leer, porque el énfasis que quiero hacer no es tanto en el carácter profético de la fe, sino en la esencia de la fe en Cristo y lo que implica en estos tiempos para nosotros. Pero como estamos hablando de tiempos de transformación, creo que es importante entender un poquito más lo que es el profetismo. El pionero y prototipo del profetismo en Israel es Moisés. ¿Y en dónde está? Bueno, lo invito a que usted se acerque un poquito más a Moisés. Se considera que Moisés es el modelo fundador de la línea profética en Israel. Y María, que fue profetisa también, ¿no? Ahora, no porque vaticinara eventos futuros, dice Luis Sicre, sino porque Dios habló por él al pueblo de Israel. Y esto sí quiero que lo miremos. Vamos a Éxodo 4, por favor. Éxodo 4:14. Éxodo 4:14. ¿Qué es lo que hace profético el mensaje de Moisés? Dice así: entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Eso es lo que hace un profeta. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Mire ese ejemplo tan claro. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya. Eso es lo que hace a un profeta. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Esto es lo que hace que un mensaje sea profético, amados de Dios, no que sea predictivo. Entonces, el profeta se hace presente ante Dios y después ante el pueblo. El profeta es un vocero de Dios que escucha su voluntad y la comunica al pueblo. Entonces, por favor, no escuchen profetas de Facebook, de YouTube, que ustedes no tienen ni idea del contexto de sus vidas. Ni idea. Así sea popular el hombrecito. Pero bastantes falsas palabras se dieron en la pandemia por hombres de Dios que no dudo que sean de Dios, pero lo que dijeron no era de Dios.
se equivocaron. Entonces, el profeta es un vocero de Dios, pero escucha su voluntad y la comunica al pueblo. El profeta es un mediador entre Dios y el pueblo. Pero ¿qué pasa? Hoy en día ya no tenemos mediador. Entonces, si hablamos de los dones de revelación hoy en día, usted no necesita un profeta para que le diga qué carro comprar. Eso no es profetismo. Eso es estupidez espiritual. Usted no necesita ningún mediador, ni hombre ni mujer. Usted tiene a Cristo, que es el mediador. Usted va y busca a Cristo, busca la voluntad de Cristo, y si Él en su soberanía quiere hablar a través de su iglesia, a su corazón, por medio de dones de revelación, creo en ellos, entonces el profeta habla. Pero ese profeta tiene que estar sujeto a la iglesia. No es el profeta que se lo encontró en un Transmilenio y le dice, oiga, el Señor me dice que pararín, pararán, para. ¿Y usted qué pitos toca? ¿Qué flauta toca? ¿Usted dónde viene? Es que soy profeta del Altísimo, yo me sujeto al Espíritu Santo. O eso de andar profetizando sin andar con la cobertura de su congregación, grave, grave. Entonces creo en los dones de revelación para este tiempo, pero también creo en el orden de Dios para este tiempo y el orden para la iglesia. Entonces, hay algo muy evidente en el contexto del profetismo en Israel. Estoy hablando en Israel, estoy hablando del profetismo en el Nuevo Testamento. En Israel, ya que Habacuc era un profeta en Israel, pero porque hoy en día se están interpretando a los profetas como si fueran profetas de Israel. Y el profetismo en el Nuevo Testamento es muy diferente al profetismo en el Antiguo Testamento. La función y motivo central del profetismo en Israel era el cumplimiento en el pacto con Dios y todas las naciones. Entonces, alguien me decía, no es que allá no se habla de profetismo, de profetas. Sí, sí se habla. Sí se habla. Y también hay palabras que han sido dadas, también en el orden que Dios quiere establecer también. Entonces nos encontramos con Habacuc. Había una crisis moral, como la dice el texto, y espiritual. Y había apostasía y corrupción. Como consecuencia viene el juicio de Dios a través de los caldeos. Habacuc era un hombre que estaba viviendo en medio de circunstancias muy difíciles, adversas, amenazantes. Esa era la condición de Habacuc. Y resulta que va y busca al Señor, y el Señor le dice, sí, voy a hacer juicio sobre Israel, voy a mandar a Babilonia. Pero Señor, ¿cómo así? O sea, ¿usted le va a pedir paz y le manda un ejército para acabar con el pueblo? ¿Cómo así? A ver, Señor, entonces se levanta en ayes, se levante, si en lamento. Entonces, posiblemente alguno de nosotros hubiera abandonado la fe. Dios no me respondió. ¿Sí ve la porquería como está Colombia? Dios no respondió. ¿Sí ve? Es una porquería. Sí. Esta fe de los cristianos, no, esto es una falsificación. Sí, esa fe es una fe tóxica y esa no es la fe de la Biblia. Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Sí ve? Dios no me sanó el cáncer de mi mamá, el cáncer de mi abuelita, el cáncer de mi tía. No me sanó. Yo por eso no volví a esa congregación. Ya no creo en Dios. Ese es un Dios bombero. Le apaga los incendios y si no se lo apagó, entonces deja de ser bombero ese Dios. Esa no es la fe que se enseña en el texto bíblico. Entonces, oye, el contexto de Jeremías el contexto de Habacuc era un problema internacional, no era un problema de guerra de guerrillas. Estaban involucrados los ejércitos. Aquello es un problema internacional, así como se está viviendo allí en el Oriente. Es un problema internacional que lleva décadas y años. Es un problema realmente que no se ha resuelto. Entonces nos encontramos con que, entonces Habacuc dijo, no voy a volver al periódico. No me voy a enterar de nada de eso.
porque yo soy un hombre de fe, soy un hombre espiritual. Que se pudre el mundo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese no era Habacuc. Habacuc era profundamente contextual. Habacuc leía las noticias todos los días. Habacuc estaba enterado, pero sobre todo iba a buscar a la noticia de noticias, y era el Dios de Israel. Él lo iba a mantener muy bien informado. Entonces, miren lo que dice este comentario. Dice, Habacuc, como los demás profetas, era un observador agudo de su ambiente. Un cristiano, por naturaleza, debe de ser un observador agudo de su ambiente. Usted tiene que ser contextual. Usted tiene que estar leyendo. Si usted no lee lo que está sucediendo en el entorno, si usted no se documenta bien, si no busca buenas fuentes, si no va a Google Academics, si no solamente lo que todo le entra por Instagram, esas no son fuentes fidedignas, se lo aseguro. Oye, pero si usted va a escuchar a un erudito sobre este tema, ya un historiador, un buen economista reconocido en el medio, puede ser que la información que le traiga a usted sea más imparcial que la que le están mandando por Instagram. Entonces, dice Habacuc, ese era observador agudo de su ambiente. ¿Qué era lo que movía a Habacuc? Su fe. La fe del cristiano mueve a conectarse con su entorno. Una fe que no te conecta con el entorno no es una fe centrada en Cristo. Porque es que Cristo es contextual. Cristo se encarnó. Una fe que no se encarna no es de Cristo. Es una fe tóxica. Es una fe religiosa. Es una fe intimista. Esa no es la fe del cristiano. Pues no es la que nos muestra el texto bíblico. Dice, pero las cosas que vio, en lugar de proporcionarle algún mensaje para sus contemporáneos, mira, se fue delante del Señor, lo inspiraron a desafiar la justicia y la santidad de Yahvé. Y cuando fue delante de Yahvé, sí, con ayes y reclamos, y entonces se abrió la tierra y se tragó a Habacuc. ¿Cierto que no? Oye, porque es que nos han querido meter ese cuento que tampoco se le puede hablar así al ungido de Jehová. Oye, no, eso no es cierto. Si el Rey de Reyes se nos permite ir delante de su presencia y decirle, mira, Señor, pero es que parece como que no tienes en claro. Mira, Babilonia, ¿quién es? Pero tú mira, ¿quién eres tú, Señor? Dios nos permite. Esta fe de Habacuc era una fe dialógica. Era una fe contextual. Era una fe que se confrontaba a los desafíos contemporáneos de su tiempo y debate entre la justicia y la santidad de su Dios. Oye, este es un mediador, este es un profeta. El profeta se pone en la brecha. El profeta no dice que se los trague vivos, sí, Señor, que se abra la tierra, como Juan y Andrés, que caigan truenos, Señor, y que allí los sepulte, los queme con rayos. Y menos en tiempos de Jesús. Entonces, Habacuc era un hijo de su tiempo. ¿Por qué? Porque era profundamente contextual. Pero recuerdo lo que en alguna oportunidad les comenté y que pasó. Estaba la serie Harry Potter, estaban los libros de Harry Potter y se le fue por allá una hermanita y le preguntó al pastor, pastor, ¿usted qué opina de la saga de Harry Potter? ¿Usted conoce a Harry Potter? Y el pastor le pregunta a alguien que estaba por ahí, creo que era su asistente, oye, ¿Harry Potter vino o no? Qué contextual, ¿ah? Qué contextual. Habacuc era un hijo de su tiempo. Habacuc era muy contextual.
Habacuc no se la pasaba dándole bibliazos a todo el mundo o se sentaba a tomar un cafecito y comenzaba a lanzar. Sí, es que los tiempos de Israel, es que los palestinos, es que no. No. Yo creo que nuestro mensaje debe ser de esperanza, no de juicio. Sea la guerra que sea, el mensaje de Habacuc era un mensaje de esperanza. Y porque Habacuc tiene esperanza es porque puede adorar a un Dios del cual espera sobre toda situación que lo desespera a él. Por eso es que termina el libro de Habacuc como termina. Por eso era un hijo de su tiempo, pero un hombre en relación. Pero la fe para Habacuc no era una receta, no era un checklist. Lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es, mira, Dios te va a responder si tú haces devocional todas las mañanas. Dios te va a responder si tú asistes a la intercesión del renuevo los lunes o los martes. Dios te va a responder. No, Dios no depende de eso. Pero el estar en comunidad, crecemos como comunidad, aprendemos como comunidad, vivimos como comunidad. Y usted no lo aprende fuera. Una persona me decía, es que yo puedo aprender a vivir también sin comunidad, fuera de la comunidad. Le dije, no, no, pajarito. Eso es como decir que eres papá y no tienes un hijo, tampoco. O eres abuela y no tienes nietos, tampoco. Esos no son conceptos transferibles. Eso no se transfiere porque te lea la carta de los Efesios 1000 veces. No. O como diría una persona, la única forma de aprender a montar a caballo es montando. Así te montes en Transmilenio y leas todos los libros de equitación. El día que te montes en un caballo le vas a decir, yo leí todo lo que era. No, el caballo te va a tumbar porque no sabe ni por qué lado te entras. No es que dice que por la izquierda no se sube el caballo, que no por la derecha, que porque, no, usted se sube por ahí y se le olvidó ajustar la silla y se viene con todo y silla encima. Así es todo, exactamente. Entonces, para Habacuc, sí, para Habacuc, la fe no era una receta, era algo que debía de poner en práctica. La fe sin obras es muerta. Habacuc, todo el libro de Habacuc es una fe totalmente relacional. El profeta se limita a escuchar la palabra de Dios y transmitirla. O sea que cuando yo estoy dando un mensaje que ha sido cocinado en el corazón de Dios, yo estoy comunicando un mensaje profético. El ministerio profético de la predicación no está porque usted desde el púlpito comience a revelar el futuro de la iglesia. Ese no es el mensaje profético. El mensaje profético es el mensaje que se cocina en el corazón de Dios con usted, en su presencia. Usted puede bajar hijo de mil cosas. Usted puede tener todas las fuentes que quiera. Usted puede tener un muy buen mensaje intelectual. Pero el mensaje profético se forma en la relación y en la intimidad con el Señor. Y eso es algo que en Lajan, en escuelitas, se enseña. Eso es algo que mi esposa refuerza mucho. Entonces, la profecía se convierte en el diálogo entre el profeta y Dios. En el texto de Habacuc, de ahí es donde sale la enseñanza para sus generaciones y las generaciones futuras. Porque es que el profeta Habacuc, en esos 5 ayes, ¿sí? Hay de aquel que ambiciona nuestras conquistas con el fin de ganar despojos. Semejante despojador será el mismo despojado como el que ha sacado del que será saqueado. O sea, las potencias de este mundo. Esto se aplica a cualquiera de las potencias económicas, políticas que existen. Esto no tan, el mensaje, la enseñanza de Habacuc no fue solamente para sus contemporáneos, sino para las generaciones futuras, donde se cocinó la palabra de Habacuc en oración, en reflexión y en diálogo con Dios. Por eso es que un mensaje no se prepara en una noche. Por eso es que un mensaje no se prepara. Este mensaje yo no lo preparé ayer en la noche. Para todos los domingos reúno todas las piezas que el Señor me ha ido dando durante el tiempo.
Entonces, ¿qué recursos les da la fe a Habacuc? ¿Qué recursos hoy nos da la fe a nosotros? Nuestros diálogos con Dios fortalecen nuestra fe. Y allí en nuestros diálogos somos consolados y acompañados. Cuando el Señor hablaba con una persona y entonces me decía, yo le decía, Jesús se sintió solo. Me dijo, no, Jesús no estaba solo, nunca estuvo solo. Le dije, como ser humano estaba solo, se sintió solo. Muéstreme un texto que diga que Jesús estaba solo. No existe en la escritura un texto. Le dije, bueno, quiero que vayas un momentico a Juan capítulo 16 y quiero que leas versículo 1. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dijo al principio porque no estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esperen un momentico que se me fue el texto, lo tenía en otra versión. Entonces, primero que todo allí quiero hacer la conexión. Dice, porque me dejarán solo. Bueno, está en Juan 16. Bueno, por el tiempo, ahorita lo busco y se los conecto si lo encuentro. Pero lo que quiero conectar es que Jesús estaba diciendo que fíjense, iban a ser expulsados de las sinagogas. Oye, cuando Juan escribió esto, eso era lo que estaba pasando. Estaban siendo expulsados de las sinagogas. Esto es lo que estaba pasando. Por eso dice, y os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Oye, ¿cómo así? ¿Ahora como cristianos nos pueden matar? Pues eso fue lo que pasó. Cuando Juan escribe esto, ya había muchos que habían muerto. Ya estaban expulsados de las sinagogas. Muchos fueron expulsados de la sinagoga. Por eso fue que comenzaron a reunirse en las casas, como nos dice en Lucas. Entonces, Dios fortalece la fe de su pueblo en medio de la persecución. Las comunidades de fe en tiempos de la iglesia primitiva, ¿qué trajeron en medio de la persecución? Consuelo, unidad, esperanza, se convirtieron en espacios saludables, consejo, solidaridad, acompañamiento. Todo esto fue producto de una fe, pero de una fe transformada. No de una fe que es una receta, no, una fe que es una condición para vivir en tiempos de adversidad. Entonces, aquí tenemos las dos quejas de Habacuc. No las voy a leer, pero los invito a que las lean. Habacuc 1:3 y Habacuc 1:12 y 17. Y es un diálogo muy hermoso, es una queja, es un lamento. Y mira, luego, entonces, pregunta, ¿Dios usará a Babilonia para castigar a Judá? Esa es la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios permite que la malvada Judá quede sin castigo? Esa fue la pregunta de Habacuc. Pero usted no se imagina que le van a decir, bueno, lo que me preguntas te voy a decir, voy a traer a Babilonia para castigar a Judá. Uy, Señor, pero ¿cómo? Por favor. Pregunta a Dios, ¿cómo puede usar una nación más malvada que Judá como instrumento de juicio? Oye, Señor, ¿por qué mejor no trajiste buenos y justos? No te traes a los injustos para castigar a Judá. Sí, o sea, te traes más injustos para castigar a los injustos. No, es que también ellos van a ser juzgados. Babilonia también será juzgada. O sea, aquí la balanza está en pleno equilibrio. Eso es lo que de alguna manera creo que debemos de mantenernos precisamente en una condición de equilibrio en nuestras preguntas y las respuestas que Dios nos hace. Porque cuando la fe dialoga, si usted dialoga con Dios,
no espere que Dios no le vaya a responder. Dios le va a responder. Y muchas veces usted no espera esa respuesta. No, esa respuesta no es de Dios. Ese no es Dios el que me está respondiendo. Podría haber dicho Habacuc, ¿cierto? Pero no. Pero finalmente, en el último capítulo de Habacuc, nos encontramos la oración de Habacuc y Dios le habla de la esperanza de que va a haber redención y va a haber rescate a las naciones. La promesa del Redentor. Y por eso es que Habacuc, fíjense, uno diría, se terminó el libro de Habacuc y entonces no había guerra. No había guerra. Dios le respondió a Habacuc, ¿sí? No había guerra. Israel estaba en completa paz. Todos se arrepintieron. Ahora había justicia para todos. No. Mire cómo termina Habacuc. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno de los establos, aún así yo me regocijaré. Ojo, ok, oye, eso de regocijarse ya al hombre como que se le tostó la cabeza, porque regocijarse en medio de la prueba y regocijarse en el Señor y alegrarse en Dios, su libertador, cuando no ha visto la esperanza, cuando no ha visto cumplido, dice, me alegraré en Dios, mi Señor, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Señor, te damos gracias por esta fe, que es la condición para sobrevivir a las pruebas y a las adversidades, para poder sobrevivir en tiempos de guerra. Esta fe puesta en nuestro fundamento que es Cristo. Gracias, Señor, porque Habacuc vio el resplandor de la esperanza, sabiendo que sí había redención y que sí había justicia para Israel y para Babilonia como opresor. Gracias por tu mensaje de esperanza. Que venga tu reino y que sea hecha sobre nosotros tu voluntad, como familias, como Renuevo y como Colombia. Amén y amén.